Para dar luz hay que prenderse fuego. A mí lo que me expulsó, digamos, cuando empecé los tipos de activismo más formales, más conocidos en la adolescencia, partidarios inclusive, fue esa sensación de demasiada burocratización, demasiada cosa poco creativa. Y cada tanto a mí los contextos de mi país me hacen volver a eso. Hay algo que tiene que ver con un piso de discusión que instalamos desde los activismos llamados LGTBI, que a mí en principio me gusta hoy nombrarlos como putos, tortas y trabas. Me parece que los LGTBI nos ayudó para sentirnos en comunidad, para ser parte, para una visibilización del regreso de la democracia para acá, pero me parece que hoy hay que rediscutir inclusive esos términos para seguir instalándonos en las disidencias, porque eso también ha sido y está siendo cómplices, por ejemplo, de las construcciones del poder y también han generado, digamos, como terminologías como lo heteronormal, que creo que también termina excusando a esa heterosexualidad, de que el problema no es la heterosexualidad, sino es lo heteronormal. Y hay algo del arte que tiene una vitalidad que puede ser mejor y peor, depende de la mirada, pero que claramente sí es activador como de cuestiones ingeniosas o por lo menos me permite a mí volar más allá de la coyuntura. Pensar un país, por ejemplo, pensarme en un país de acá a 200 años, o pensar en este universo de acá a 200 años, y no solamente pensar puntualmente tal cuestión de la ley, de tal cosa que... y en esta coyuntura actual me parece que hay un gran empobrecimiento, horrible empobrecimiento. Es más, hasta padecemos esta diagnosticar la época como si fueran los 90, entonces suponemos que los remedios que necesita esta coyuntura van a ser los mismos que funcionaron o no en aquel entonces. Y todo eso me parece muy pobre. Sí, entro y huyo inmediatamente. Hay que ser como muchísimo más claras desde donde discutimos para discutirles el interlocutor que pertenece a esa hegemonía, para que se desentienda esa hegemonía. Nadie puede decir, me levanto mañana a construir heterosexualidad. Entonces, pero tiene que avisar que no lo va a hacer, tiene que descomprometerse de esa heterosexualidad. Y creo que los colectivos LGTBI han querido ser parte de esa hegemonía, han pedido permiso para estar ahí, para sentarse en esa mesa, para absorber y vivir y transitar esos derechos, esos estilos de vida. Y yo creo que es la hora de discutir eso, que cuando un puto, una torta, una traba funciona a través de esas violencias, está funcionando como un heterosexual. No sé cómo sería esa disidencia, cómo funcionaríamos, pero en todo caso permitamos la construcción de eso otro que no tiene nada que ver con eso, desentendámonos de eso, propongámonos construir otra cosa, y en principio el activismo tiene que desidentificarse de esa hegemonía y de esa necesidad enorme que tiene de pertenecer a esa hegemonía. El matrimonio igualitario es el ejemplo claro. De hecho, hasta lo que nos decían de que vamos a después cambiar esa institución adentro ha sido absolutamente mentiroso, engañador, y hoy lo único que hacen es divorciarse ya. Muchos y muchos que han querido estar adentro de ese privilegio. Así que eso es el fracaso, la heterosexualidad es el fracaso. Insistir en modelos que tengan que ver y que nos lleven nuestros cuerpos, que nos insistan nuestros sentidos vitales a pertenecer a eso, es insistir en el fracaso, ser parte cómplice de eso. Yo creo que hoy hay que desidentificarse de esa hegemonía. Y en todo caso, no alcanza con ser putos, tortas y trabas. Tenemos que ponernos de acuerdo en qué no queremos construir y qué vamos a construir. Pero sobre todo en ese que no vamos a hacer eso, no seguimos eso. No, ese cuento ha fracasado. Ese cuento es la violencia, es la causa de la violencia. Entonces ahí saldrán las nuevas complicidades. La posibilidad de abrazar los devenires. Me parece que yo no sé qué seremos en el futuro, yo no sé qué voy a hacer en el futuro, pero si yo voy a lo simple, que es esa construcción donde mi papá y mi mamá abrazaron a ese niñito que he sido
y no me exigieron ni ser tal tipo de varón, ni que mi destino sea tal cosa, ese abrazo de alguna manera, que abrazó todos los procesos míos, quizás sea parte de ese futuro, ¿no? De la política de construcción. No sé si es que vamos a terminar siendo tal o cual casillero, sino que seamos ese devenir posible, esa construcción que no tenga finalmente un nombre, o que tenga muchos, o que sea en el transcurso de nuestra vida un montón de otras posibilidades. Eso no está, eso no tenemos un ejercicio amoroso de abrazar eso. Necesitamos, inclusive nosotras mismas como colectivo, necesitamos como identificaciones demasiado ricas, que yo las entiendo a la hora de discutir política puntual. Digo, no, nos paramos frente a legisladores y yo digo soy género colibrí, y el diputado que apenas entiende parte básica de la vida va a entender eso, esa metáfora de lo que yo le quiero decir, para construir en todo caso pisos de ciudadanía. Entonces tenemos que explicarle y encasillarnos para discutir política, porque es verdad que ser traba no es lo mismo que ser género colibrí, en el sentido de que nos matan por trabas, no nos matan por género colibrí. Me parece que abrazar en principio, pero abrazar esa posibilidad y esa novedad debería ser como una política a ejercitar. Sí. Nosotras creo que somos el resultado del desabrazo. Todo el tiempo estamos como activistas, estamos tratando de llenar el abrazo que no nos dieron. Así que hay que construir nueva humanidad desde ese lado, o si no, dejar de ser esta humanidad. Más que la sexualidad, yo creo que hay que reapropiarse de la palabra gozo, ¿no? Del gozo en todos sentidos. En principio, la sensación más grande que yo tengo cuando me acerco a eso, como el arte, como el canto, no hay forma de transitar liberadora si no pasa por el cuerpo, si no pasa por el compromiso de todos los órganos del cuerpo. Eso, digo, me parece que también hay que mostrar eso, y que también tenemos pudor de mostrar eso. Las trabas en general tenemos una historia también como bastante compleja a partir de la criminalización de nuestros cuerpos y de esa mirada de la que nos queremos liberar, porque supuestamente hay una sociedad que nos ubica en un lado, y también hay parte de esos lados que deben ser reapropiados, como el gozo y el empoderamiento de ese deseo. Somos sujetas en todo caso de deseos, no objetos de ese deseo, o de los deseos del resto de los. Cogemos mal, cogemos a medias, cogemos heterosexualmente, no nos permitimos el gozo de la exploración y del no nombre, de dónde vienen esos gozos. Y aparte suponemos en la certeza también del sexo, ¿no? Yo llego porque exploro el camino que supuestamente me conduce a eso, que es lo que me da gozo, y no nos permitimos como el escape, ¿viste? Como la locura, que es que va para arriba y que no sé dónde termina. Eso, es muy difícil encontrar cómplices prácticos de eso, ¿no? Generalmente caemos en la genitalidad como más básica y sirve como higienización, obvio, digamos, como descarga, pero en realidad una piensa que con quien tenés como una discusión intelectual que coincide en disidencias, decís, bueno, acá hay algo que va a ser volcánico, y en realidad a veces simplemente está puesto todo el líbido ahí. Y hay como demasiada represión, demasiado miedo. También es verdad que somos como colectivos que venimos como de muchas violencias, y creo que esa es la razón por la que nos tenemos que dar cuenta de lo importante de explorar los gozos, porque es la parte liberadora nuestra. Nos han querido cortar las alas cuando se reapropiaron de nuestros deseos, los limitaron, nos cagaron la vida con violaciones, con usurpaciones sobre nuestros cuerpos. Entonces tenemos que sanar, como si tuviéramos que sanar de toda esa heterosexualidad y toda esa represión que viene, y del disciplinamiento que tiene eso, que hacemos que no podamos como disfrutar y solo contar nuestras tristes historias, que de verdad que son tristes, pero que
solo nos va a libertar lo gozoso de lo que seamos.